Hola, hola, bienvenidas a este miércoles de Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas aquí en el podcast Mujeres de la Palabra. Las saludo con muchísimo cariño otra vez hoy, soy Becky Pliego. Y bueno, antes que nada, de verdad, mil gracias. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por la recepción que nos han dado, de verdad, con tanto cariño. Mil gracias. Gracias por compartir las publicaciones en Instagram, por compartir las publicaciones en Facebook de nuestro blog, Delicias a tu diestra para siempre, y Mujeres de la Palabra Podcast. Gracias por escucharnos. Gracias, de verdad, mil gracias. Hay muchas cosas que pueden estar haciendo, muchas cosas que pueden estar escuchando, y el que nos den un rato de su tiempo es una bendición. Mil gracias, de verdad. Y bueno, hoy los miércoles estamos tratando de grabar este podcast en vivo en un Instagram Live. Entonces quiero dar las gracias a las que nos están viendo aquí, que se conectaron. Gracias. Oye, descubrí que puedes poner en el Instagram, bueno, las que están escuchando esto y dicen, me hubiera encantado estar ahí. Síganme, Becky Pliego, Becky Pliego, como un pliego de papel decimos en México, todo junto. Y yo no sabía que puedes poner como una alarma para los live. Qué maravilla, ¿no? Bueno, me encantó eso, porque ya luego tenemos el problema de que vivimos en todas las partes del mundo, entonces conectarnos a la misma hora a veces es difícil, atinarle, ¿no? ¿A cuál era la hora? Pero bueno, gracias a las que están aquí. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les está yendo de cuarentena? Nosotros seguimos guardados aquí en la Ciudad de México. Parece que quieren dejar esta cuarentena larga, ya más de 40 días, hasta finales de mayo. Así es que vamos a ver. Así que mis queridas amigas que me están escuchando y las que están aquí en el live, les tengo la buena noticia de que pasamos al siguiente grado de la escuela del contentamiento. No nos quedamos en abril, pasamos al siguiente grado, así es que el Señor ahí nos tiene, no nos dejó reprobadas en abril. No dijo, repitan abril, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios el Señor no dijo, repitamos abril, dijo, vamos a mayo. Y por la gracia de Dios aquí vamos en la escuela del contentamiento en este tiempo tan extraño al siguiente nivel. Así que a echarle todo el cariño, todos los kilos, guardados también castane de da coral, todo el mundo guardados. Ay, no, bueno. Oye, bueno, hoy quiero hablar de algo. Oigan, les quiero confesar algo. De verdad. Les quiero confesar algo. Escribí el episodio para ayer, y lo cambié porque ayer en la noche estaba como medio despierta, ya sabes, y pensando, y dije, no, quiero hablar sobre otra cosa. Y hoy me desperté más temprano y lo cambié. Entonces, el otro también estaba bueno, pero ese ya lo hablaré para otro. Entonces, bueno, hoy les quiero hablar de algo que normalmente todas creemos, no importa qué iglesia vayas, no importa qué denominación estés, normalmente todas creemos esto, pero todas también batallamos en cómo vivirlo. Zulema, hola, Yeye. La Biblia nos dice que debemos de llevar nuestros pensamientos sujetos a Cristo, ¿no? Hay varios pasajes en 2 Corintios 10:5 específicamente dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos en cautiverio, dice una de las traducciones, a la obediencia de Cristo, ¿no? En cautiverio. Piensa como esas imágenes tan duras que vemos de cuando llevaban a los esclavos, ¿no? Los arrastraban, los llevaban a la fuerza en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y en Romanos 8 también lo vemos, ¿no? Me estoy memorizando, oigan, paréntesis, me estoy memorizando Romanos 8. Ahí voy, ahí la llevo. Se los recomiendo muchísimo. Un versículo al día, de repente te detienes, los repasas y otra vez. Pero bueno, ese fue un paréntesis. En Romanos 8, Pablo nos habla de que los creyentes, los verdaderos creyentes, ocupan su mente en las cosas del Espíritu. Y ocuparse de estas cosas es vida y paz, nos dice este pasaje, ¿no?
En cambio, ocuparse de la carne es muerte, nos dice Romanos 8. Pero bueno, entonces generalmente esto creemos, ¿no? Todo mundo creemos esto. La Biblia lo dice y entonces lo creo. Pero tenemos que pasar de la credenda, de las cosas que han de ser creídas, a nuestra agenda. Ya vimos, bueno, no les puedo mostrar hoy mi agenda como muestro porque tengo una montañita, es más, se las voy a mostrar. Tengo una montañita de libros ahí que están sosteniendo mi cosita esta para que pueda hacer el live. Y ahí está mi agenda hasta abajo. Entonces, la agenda, no, tenemos que llevarla a la acción. O sea, ¿cuál es mi agenda hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Cuál es la agenda de la junta? ¿Cuál es la agenda? ¿No? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, lo que creo me tiene que llevar a actuar de alguna manera. Entonces, y ya sabemos, los cristianos, lo hemos platicado en algunos episodios, no queremos cambiar únicamente la conducta externa, ¿no? No queremos porque sabemos que el pecado, nuestra condición de pecado es más profunda que algo superficial. Entonces, tenemos que de verdad buscar el cambio que viene de la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, esa santificación en la que somos activamente parte y ¿no? Por gracia empezamos a ver ese cambio. Entonces, no empezamos en lo externo, empezamos con el corazón. Y entonces lo que creemos es lo que nos lleva a actuar de alguna manera, ¿no? Porque podemos decir que creemos algo, pero realmente lo que amamos, realmente eso que creemos de verdad en los huesos es lo que vamos a actuar a la hora de la hora. Entonces, esto de los pensamientos, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo ocupo mi mente en las cosas del Espíritu? Ayer escribí un tweet en Twitter y hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a sujetar tus pensamientos a Cristo si no sabes lo que Cristo piensa? Y animo a las personas después y les digo, lee tu Biblia para que veas lo que Cristo piensa, ¿no? Entonces aquí es en donde es el punto de partida. Aquí es en donde tenemos que empezar si queremos pensar en las cosas que están arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas, en las cosas que, como nos dice Romanos 8, traen vida y paz. ¿Lees tu Biblia? Esa es la primera pregunta. ¿Lees tu Biblia? ¿O te alimentas solamente del versículo del día? ¿O siempre de los Salmos y Mateo? Nomás no sales de Salmos y Mateo, ¿no? No, tengo un ejemplo que me encanta, que mi hija se casó, mi hija, la que ya está casada, le encanta cocinar y le encanta cocinar recetas más diferentes, con ingredientes más sofisticados, digamos, ¿no? Y se casó con un hombre que no había probado muchas cosas sofisticadas en cuanto a fineza, digamos, ¿no? Por usar esa palabra. Él es un cazador, ¿no? Entonces él comía, ya sabes, así como el alce y otras cosas así, ¿no? Entonces era una combinación muy chistosa porque él nunca había probado, antes de casarse y de conocer a mi hija, no había probado nunca betabel, por ejemplo, ¿no? Y algunas de las moras no las había ni siquiera probado, ni siquiera se le habían ocurrido, ¿no? Y las prueba y le fascinan. Y luego mi hija, así como atacada de cómo voy a preparar alce, ¿no? Y aprende a cocinar alce. Y ahora vamos a su casa y nos hace unas hamburguesas bien ricas con carne de alce que tiene guardada en el congelador, ¿no? Entonces, pero a lo que vemos es cómo hay mayor variedad, mayor riqueza cuando nos salimos de lo que estamos en. Y bueno, este es obviamente un ejemplito, ¿no? Que no se compara con la riqueza de la palabra, pero no podemos alimentarnos de, como vi, creo que fue en el primer episodio, creo que en el primeritito episodio, ¿no? Que hablo del ejemplo del brócoli. O sea, por muy saludable que sea el brócoli, no te puedes alimentar de brócoli toda tu vida. Entonces, bueno, tenemos que empezar leyendo la Biblia. Tenemos que empezar leyendo la Biblia. Si no leemos la Biblia, no sabemos cómo pensar bíblicamente y punto. O sea, podemos leer 1000 cosas, 1000 otros artículos, escuchar podcasts, pero si no lees la Biblia, aún esto que te estoy exhortando no va realmente a transformarte completamente, porque yo no soy el Señor, claramente, ¿no? Yo muchas de mis palabras vas a lo mejor no estar de acuerdo o sí de acuerdo, pero con la palabra es la Biblia, es la palabra infalible, sin errores del Señor.
Entonces, si queremos ser mujeres de la palabra, que están tomadas por la palabra, gobernadas por la palabra, por eso escogimos mujeres de la palabra. No nada más estamos en la palabra, sino pertenecemos a la palabra nos sostiene. Ajá. Entonces, por eso estoy enfatizando muchísimo esto, porque a veces lo que decimos que creemos, lo decimos tanto que creemos que lo estamos viviendo, pero no. O sea, yo puedo decir 1,000,000 veces, sí, yo creo que hay que poner la mente en las cosas de arriba donde está Cristo, ¿no? Yo sé que debo de pensar en todas las cosas que son buenas, puras, ¿no? Todas estas cosas pero lo puedo decir y decir, pero me tengo que detener un momento y necesitamos que alguien nos dé una sacudida y nos diga, ¿estás escuchando lo que dices que crees? ¿Lo estás viviendo? Ajá, hazlo. ¿Quieres ser una mujer de la palabra? Pues entonces lo primero que tienes que hacer es estar en la palabra y dejar que la palabra gobierne todo tu ser, inclusive tus pensamientos. No vamos a poder pensar bíblicamente si no estamos en la palabra. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, ay amiga, pues ya no pienses en eso, ya pon tu mente en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, ¿no? Se oye, bueno, bien piadoso. Pero, y sí, es verdad, nos tenemos que animar así, pero ¿qué pasa? O sea, nada más lo decimos y no vamos a la palabra. ¿Cómo ponemos la mente en las cosas de arriba? Aquí me traje ahorita esta tacita normalmente me gusta tomar mi cafecito en una taza, pero está más fresquito hoy y como iba a estar grabando, dije, se me va a enfriar mi café, entonces me traje en este termo mi café. Si tomo mi taza de café, mi termo de café, y lo pongo en la mesa, ajá, es que lo tomo y lo pongo en algún lugar. Ajá. Si la Biblia o si me dice alguien me dice, tienes que poner tu termo de café en otro lado diferente porque se te va a derramar en los libros y en la computadora y en el micrófono, ponlo en otro lado. Entonces tengo que literalmente hacer algo, tengo que tomar una acción, tengo que tomar el cafecito y ponerlo en otro lado. Lo puedo poner allá atrás. Las que me están viendo, estoy en el jardín y atrás está la manguera, ¿no? Lo puedo poner en la bardita ahí donde está la manguera. Pero tengo que hacer algo, o sea, hay una acción involucrada. No nada más digo, ay, pon tu taza de café en otro lado porque se va a caer y se puede derramar y te puede echar a perder los libros y la computadora y el micrófono, ¿verdad? Y ay, sí, cierto. Ay, cuánta verdad hay en eso. Pues no, tengo que literal tomarla, moverla y ponerla en otro lado. Ajá. Entonces, si pongo mis pensamientos, si la Biblia me dice que tengo que poner mis pensamientos en un lugar específico, en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que da vida y paz, entonces tengo literalmente que tomarlos y ponerlos en otro lugar. Ajá. Por ejemplo, si estoy pensando todo el tiempo, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa? Si pasa eso, entonces seguramente va a pasar eso. Y luego seguimos una cadenita que hasta somos expertas en inventarnos historias imaginarias que alimentan nuestros miedos, ansiedades, y luego esas historias nos encantan tanto estarnos contando y contando en nuestra mente, estar pensando y pensando en esas historias imaginarias, que las repasamos al grado tal que nos las memorizamos y hasta las vamos mejorando y le añadimos diálogos, ¿no? Entonces, y total que estamos hoy aquí, ni siquiera estamos en mañana y ya sabemos perfectamente a dónde vamos a estar en 5 años, de qué problemón entero va a haber en 5 años, ¿no? Estamos pensando y pensando y pensando en estas cosas, ¿no? Basta. Toma esos pensamientos y llévalos cautivos, como decía esta versión en 2 Corintios. Llévalos, jálalos, arrástralos y ponlos en otro lado. Deja de ir a esa repisa en donde está ese cafecito, ¿no? Deja de ir a esa repisa en tu despensa en donde están los pensamientos llenos de ansiedad. Convierte cada uno de esos pensamientos en una oración, sujétalos a Cristo y empieza definitivamente a pensar en otra
cosa. Ten unos pensamientos alternos listos, ¿no? Si no voy a pensar en esto, no voy a dejar mi mente en blanco y voy a meditar para tener la mente en blanco. No, obviamente que no. No queremos nada de eso. Tenemos que tener promesas listas para que las guardemos en nuestra mente. Tenemos que tener exhortaciones y mandatos listos para obedecer también. Porque a veces nada más queremos las promesas, pero también tenemos que tener, no debo de estar afanada en esto, no debo de estar haciendo esto, ¿no? El estarme ocupando de la carne es muerte, no trae vida, no trae paz. Debo de dejar de estar pensando en eso y alimentando esta ansiedad, este miedo, esta preocupación, esta lujuria, en fin, todas estas cosas, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar estos pasajes que van a ayudarte a que tu mente se piense en esas cosas? Tienes la opción de ir a Google. Versículos para vencer el miedo. Versículo del día para pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¡No! Por favor. No, huyan de eso. No, o sea, no, por favor, nada de, o sea, entiendo la necesidad a veces de hacer un Google para ver cuál era el pasaje exacto de algo, pero, Yeye, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, ok, sí es cierto, Becky me está animando, voy a tomar su consejo, qué buena idea, ya no voy a estar pensando en esas cosas, entonces voy a estar pensando en las cosas de Cristo y hago Google, versículos para, deshacerme de la ansiedad. No, tenemos la Biblia. Hoy me traje esta Biblia chiquitita. Tenemos la Biblia. Ábrela, léela de tapa a tapa. Y luego, ¿qué crees? Otra vez. Yeye dice, me vi. Abre la Biblia, léela de tapa a tapa y cuando acabes otra vez léela, lee la palabra de Dios. Si tienes toda la Biblia, ¿por qué vas a ir? No, ¿por qué vas a ir a otro lado? ¿Por qué vas a ir a Google a buscar el versículo del día? Ahorita veo tu pregunta, Zulema, se me hace buenísima, déjame acabar esta idea. Fíjate, aquí lo que haces es, y les voy a dar un consejito que yo hago, porque si no leemos toda la Biblia de tapa a tapa y luego puedes tener un cuadernito chiquito. Yo tengo unos chiquitos que me caben en la bolsa del jeans aquí atrás y ahí los traigo listos, ¿no? Entonces anotas versículos ahí, pasajes de tu lectura, en la que puedas entonces meditar y cuando vengan esos pensamientos te los memorizas y los llevas ahí. Entonces, lee la Biblia, escríbelas, medítalas. Zulema tiene aquí una pregunta. Becky, de una manera práctica, cuando una persona ya es cautiva de una novela y horas y no se puede, ¿qué sugieres? Zulema, buenísima tu pregunta. Claro, a veces ya estamos literalmente sumergidas en esta historia. Yo he batallado, todas las mujeres, es algo bien común que las mujeres batallamos, ¿no? Nos creemos esta historia a tal grado que dices, ¿ahora qué hago? Yo creo que la batalla es más grande y la disciplina que va a requerir es más grande y las armas de esta batalla es la palabra. Entonces, Zulema, de verdad yo creo que es ve qué pensamiento es, ¿no? Ese es un pensamiento que está dominado por una lujuria, por una ansiedad, y entonces leo, ahorita te voy a decir, bueno, de hecho ya los digo, hoy de tarea, ves que me encanta dejarles de tarea pasajes de leer en este podcast de los lunes y los miércoles, ¿no? Hoy la tarea, lean Romanos 8, hoy lean Romanos 8 y Colosenses, y mañana Filipenses, o hoy Romanos 8 y Filipenses, y mañana Colosenses. Pero Zulema, por ejemplo, entonces lo lees esas cartas, se lo recomiendas a alguien y tomas esos pasajes y los tienes ahí, los memorizas. Por eso memorizar la escritura es de verdad una gran arma, porque tenemos los pasajes aquí listos. Nosotros en nuestra mente para pensar en eso, decidir cambiarlos. Ya no voy a pensar, o sea, te cachas que estás pensando en algo, te cachas en el instante en el que te cachas que estás pensando en que estás yendo otra vez ahí a donde, ay no, ya otra vez se me olvidó y dejé mi café aquí, ya va a caer, no, lo quito, inmediatamente me voy de ahí.
huyo de ahí, corriendito, porque o jalo y llevo esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, a lo que la palabra de Dios enseña, o los pensamientos me van a arrastrar con toda la fuerza hacia el precipicio. Y ahí no hay ni qué, ¿no? O sea, es más estar pensando y pensando y pensando en estas cosas, ¿no? Entonces, recordemos esto de esta palabra de pensamientos cautivos. A mí me gusta mucho esa traducción, porque esta idea de cautivos, lleva tus pensamientos en sujeción a Cristo, que se sujeten, que no tengan otra opción de no ir. Ajá. Entonces tenemos que entrenarnos a pensar bíblicamente. Si no, por eso no maduramos en nuestra vida cristiana, porque estamos viviendo sumergidas en miedos y en afanes, y es devastador, ¿no? No tenemos ni vida ni paz, como dice Romanos 8, ¿no? Intencionalidad, claro, muchísima intencionalidad. Y no va a ser fácil, Ajá. No va a ser fácil porque requiere intencionalidad, requiere que pongamos nuestra mente en la palabra, que cada día leamos la palabra, ahí empezamos. Que conscientemente, con disciplina y paciencia obedezcas al Señor y pongas literalmente esos pensamientos en vez de aquí, acá. Cachas el pensamiento, te cachas que estás pensando en eso y en vez de, porque lo disfrutas estar pensando esa historia que estás escribiendo, eres la mejor, escribes las mejores novelas y películas, ¿no? En tu mente. Entonces, en vez de irte allá porque es un disfrutarlo, dices no. Y tienes ya listo o tu cuadernito aquí con pasajes y repasas tus pasajes que te estás memorizando, oras, meditas, te acuerdas lo que leíste, ¿no? Oras al Señor, conviertes esos pensamientos en una oración desde ayúdame, Señor, hasta Señor, gracias porque no me tengo que afanar por lo que viene mañana. Y bueno, ¿qué pensamientos son? Puede ser a lo mejor tu pasado, ¿no? Estás todo el tiempo pensando en los errores que has cometido toda la vida. Déjalo ya. Quita tu mente de ahí. Empieza a pensar en lo que hoy estás en Cristo. Ajá. Estás pensando todo el tiempo en el pasado de tu matrimonio, en pecados que ya han sido confesados y perdonados. Deja de pensar en eso, llévalo a Cristo. Estás pensando todo el día en los errores de tus hijos, de tu esposo, de tus papás, de tu prima, de la amiga. Estás todo el tiempo viendo los errores del pastor. Deja de pensar en eso, ya no. Lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Estás pensando en todo lo que quisieras tener y no tienes? O a lo mejor estás pensando en lo que tienes, en lo que Dios te ha dado y quisieras no tener. También deja de pensar en eso. Pon tu mente en lo que, en lo que Cristo dice. Y para ya estoy terminando. Dos ideas nada más. Una, en Filipenses, ¿no? Sabemos que tenemos que pensar, en Filipenses lo conocemos, ¿no? Que tenemos que pensar en todas las cosas que son agradables al Señor, todas las cosas que son buenas, en las cosas que si hay virtud alguna, en esas cosas tenemos que pensar, ¿no? No las voy a, ustedes ya les dejé de tarea que tengan hoy que leer Filipenses, para no tomarles más tiempo aquí de su... pero aquí ya que se los voy a leer aquí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿no? Entonces, si tenemos que pensar en esto, es pensar en eso, pero tampoco es como pienso en lo bueno, pienso en lo justo, pienso en lo amable, pienso amable, ¿no? A ver, ¿qué pensamiento amable? Flor, nube, sol, bebé, no. ¿No? O sea, es como, tenemos que ser bien prácticas también, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo pienso en estas cosas, no? Si se dan cuenta, o sea, piensa, ¿qué es algo noble? Planear la cena. ¿Qué voy a hacer de cenar hoy para mi familia? ¿Qué voy a hacer de comer en la semana? Pienso en algo que es justo. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que está pasando por una situación difícil? Y entonces haces un plan y lo empiezas a actuar, ¿no? ¿Qué es algo amable? ¿Cómo puedo
pienso en algo amable, es de verdad pensar en algo amable. ¿Qué puedo hacer que sea amable, que llene de cariño a esta persona que sé que está pasando por un tiempo difícil? ¿Será que le puedo escribir un correo electrónico? En vez de estar pensando en esto, si estoy piense y piense en que esta persona tiene miles de errores, ay Señor, voy a orar por ella ahorita mismo y le voy a hornear un pastelito, unos panquecitos de chocolate que sé que le van a gustar, ¿no? Y empiezo de verdad a pensar en eso. O sea, piensen, cuando vean hoy, o cuando lean Filipenses en una sentada van a ver eso que les digo. Piensen, ¿cómo se ve pensar en lo que es verdadero? ¿No? O sea, no nada más es, claro, primero es lo primero, ¿no? Que es verdad, y ahí pienso, pero no nada más me quedo así como pensando en el aire en lo verdadero, ¿no? O sea, no es como una idea en la nube 8, lo verdadero, ahí está. No, es cómo pienso en algo que es verdadero y cómo lo llevo a la práctica y cómo me lleva a actuar, porque lo que creo, eso hago. Lo que creo, eso hago. Lo que creo, eso hago. Acuérdate que lo que creas, lo que piensas te va a llevar a acciones piadosas, en este caso, ¿no? Empezamos con lo que creemos, no con las acciones, recordemos. Y para terminar, en el Salmo 23 leemos que el Señor nos lleva a lugares de delicados pastos. ¿Vas a ir? ¿Quieres ir ahí? ¿O te quieres quedar atorada en los matorrales llena de espinas, con la Biblia en la mano cerrada, porque es demasiado trabajo, ¿no? O sea, no, yo prefiero quedarme aquí en el matorral, tristísima, está lleno de espinas, pero, y sí tengo la Biblia, la tengo aquí abrazadita y todo, pero cerrada, ¿no? Y sigo pensando en todas esas cosas que ni dan vida, ni dan paz, y tengo la Biblia, la palabra de Dios, la tengo acceso a ella en mi mano, en papel, en mi teléfono, en todos los lados tengo acceso a ella, pero la tengo cerrada porque, ay, cuán difícil es leer la Biblia, pero que a gusto sigo meditando en estos pensamientos que me quitan la paz y la vida, ¿no? O vas a decidir abrir la palabra, leerla toda de tapa a tapa, una y otra vez, hasta que el Señor transforme tu vida entera, ¿no? Y vengas ahí a esos pastos, a esos lugares de delicados pastos, en donde el Señor va a confortarte. Y bueno, mil gracias por escuchar. Gracias a las que se conectaron a este live. De verdad, mil gracias. Gracias, ayúdenos a compartir esto. El viernes, cafecito de sobremesa en el podcast. Vamos a hablar del reto de la lectura de la Biblia de verano. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Gracias y bendiciones.